Una vez más quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y para ello quiero invitar a los que tienen una Biblia a mano y a aquellos que están en sus hogares y disponen de tiempo y tienen las Sagradas Escrituras, por favor, vamos a leer en el Evangelio según Mateo, el capítulo 13. Vamos a continuar con la enseñanza sobre el sembrador de la buena semilla. Estamos analizando la parábola del sembrador. Vamos a leer Mateo capítulo 13 a partir del versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a 30 por uno, a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos a complementar esta lectura con la otra lectura similar registrada por el evangelista Marcos en su capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 8 primeramente. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora leemos a partir del versículo 14 la explicación que hace el Señor de esta parábola. Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto el camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que nuestro Señor añada su más rica bendición, tanto a la lectura como a la exposición de su palabra. Dice Santiago en su epístola, en su carta, en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
esta recomendación de Santiago es para usted, amigo oyente. Tal vez le pueda decir amigo simpatizante del Evangelio de Jesucristo. O tal vez te diga a ti, joven, niño, niña, hijo de creyente, que tus oídos están tan acostumbrados a oír y escuchar palabras tan hermosas como es la buena semilla del Evangelio y la palabra de Dios. Para ti es esta recomendación. No te conformes con ser solamente oidor. Tienes que ser hacedor, obedecedor de la palabra. Y esta recomendación es para mí y para mis hermanos en Cristo. No es cuestión de escuchar el ministerio, la enseñanza, la exposición, la corrección, la amonestación, la instrucción de la palabra y que pase por alto. Tenemos que ser hacedores para ser beneficiados con la palabra de Dios. Ahora, por esta parábola del buen sembrador o el sembrador de la buena semilla, Cristo nos enseña algo acerca de cómo oír. Yo estaba comparando los tres relatos en los tres evangelios. Y en Lucas 8:18 dice cómo oír. El Señor nos enseña cómo oír. ¿Por qué tiene que enseñarnos cómo oír? Porque en Mateo 13:13 dice, porque hay muchos que oyendo no oyen. ¿Qué le parece? Media rara esta manera de decir, que tenemos que aprender cómo oír. ¿Por qué? Porque oyendo no oyen. Una vez, en uno de estos audios, cometí un error al citar un capítulo equivocadamente. Y le mandé un audio a un hermano y le digo, hermano, a 3 hermanos. ¿Ha notado usted el error que tuve al predicar hoy la palabra de Dios? Y me contesta, no, hermano, no he hallado ningún error. Bueno, tal vez haya, dice, pero ¿sabe qué pasa? Yo estaba atendiendo a la gente y escuchando, porque es el único momento que tengo tiempo para escuchar los audios. Yo me quedé pensando, pero le digo, ¿cómo? ¿Cómo puede estar vendiendo, cobrando, pagando, pesando y atendiendo? Esto no es para oír así. Y otro me dijo de otra manera. ¿Sabe que estaba en la troja, en el zarzo, es decir, donde se pone el maíz en chala? Y dice, estaba deshojando y atendiendo el mensaje. Tal vez no me di cuenta. Eso es lo que pasa. El Señor quiere que aprendamos cómo oír. ¿Por qué? Porque muchos, así como estos amados hermanos, o como yo tal vez, oyendo no oímos, porque no nos concentramos en prestar atención a la palabra de Dios. Según Marcos, al escribir sobre lo que Cristo dijo, dice que Cristo empieza con el vocablo oíd en el versículo 3, Marcos 4:3, y luego termina la parábola con la expresión que se halla en el verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo estaba pensando, tanta repetición de esto, pero yo veo que hay 3 cosas que se enseñan en esta frase. Hay 3 cosas para rescatar cuando el Señor dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué cosas? El Señor nos enseña aquí capacidad, oportunidad y responsabilidad. ¿Cómo y por qué? Porque el Señor dice, el que tiene oídos. Esto es tener capacidad. ¿Sabe por qué algunos no oyen? No tienen
el sentido del oír. Son sordos. ¿Conoce usted una persona sorda? Y el sordo a veces habla fuerte porque como él no oye, habla fuerte. Pero hay un refrán que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿No es verdad? Dichoso, si usted está escuchando este audio, dichoso mi amigo, dichoso mi hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene la capacidad de poder oír. Esa es una cosa que Cristo enseña en esta frase, una bendición, la capacidad de poder oír. Luego dije oportunidad. ¿Por qué? El que tiene oídos para oír. No todos tienen tienen oídos, pueden oír, pero no tienen la oportunidad para oír. Muchos hermanos que viven en regiones aisladas, en las áreas rurales, me piden que les mande audio, porque ellos no tienen la oportunidad que tenemos los hermanos que nos reunimos en un pueblo, en una ciudad, en una asamblea donde el Señor ha provisto hermanos evangelistas, pastores, maestros que tienen el don para enseñarnos. Esta es una bendición, tener la oportunidad para oír. Yo he tenido el privilegio y la oportunidad de entrar a regiones donde nunca llegó el Evangelio, donde nadie oyó el Evangelio. Hay hermanos que hoy viven y pueden decir y testificar que hasta que nosotros entramos con otro hermano a esos lugares, ellos nunca habían oído el Evangelio. Nunca tuvieron la oportunidad. Luego la radio, los medios de comunicación han empezado ya a entrar por medio de las audiciones y prédicas. Ya la gente ahora en cualquier lugar oye, tiene la oportunidad para oír. Por eso digo yo, el Señor sabía muy bien lo que enseñaba. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene la capacidad, el privilegio de poder oír, oiga, si tiene la oportunidad de escuchar la palabra, no la desperdicie, hermano, hermana, no la desperdicie. Y en tercer lugar, la responsabilidad. El que tiene oídos para oír, oiga, tú y mi responsabilidad es oír. El que tiene oídos para oír, oiga, porque Dios está enseñando aquí capacidad, oportunidad y responsabilidad. Que el Señor nos ayude a disfrutar de ese privilegio si podemos oír, si tenemos la oportunidad para oír y la recomendación, oiga. Hoy vamos a tratar de la semilla que cae en dos clases de terreno. La que cae junto al camino y la que cae entre los pedregales. La que cae junto al camino representa las veces cuando la palabra no recibe lugar alguno en la vida. Y vemos que esta falta de respuesta se debe al diablo, porque él siempre está presente para oponer y resistirse a que la palabra tenga resultados en la vida de los seres humanos. El diablo no quiere que la palabra de Dios tenga resultados en mi vida cristiana y va a hacer todo lo posible para retirarla, para entretenerme y sacar la palabra, para que no haga o no dé resultados positivos en mi vida. Hay dos expresiones que son muy significativas. En Marcos 4:15 y verso 18, dice: y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Ahí tenemos la palabra sembrada. Y en el verso 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Dos expresiones muy significativas.
los que oyen la palabra y la palabra sembrada. Se trata pues de los que oyen la enseñanza y la predicación sin prestar la debida atención a ella. ¿Qué frase la que dice acá? Luego viene Satanás. Mateo dice, luego viene el malo. Y Lucas dice más clarito, el diablo. Y quita la palabra. Esta clase de oyente vive tan junto al camino y su corazón es duro como el mismo camino. Usted sabe, el camino por donde transitan los vehículos, transita toda suerte de vehículo motorizado, es duro. Y estos que están junto al camino, y ahí cae la palabra, tienen el corazón duro. Oyen la palabra sin entender, dice el evangelista Mateo, en el capítulo 13, en el verso 19, clarito la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Qué triste, ¿no? Que se predique. A veces los que sembramos la semilla no somos muy claros. No hablemos por encima de las cabezas de las personas. Apuntemos a que la persona oiga y baje la palabra a su corazón. Ahora la otra cayó entre los pedregales. Representa las veces que la palabra es recibida aún con gozo, pero no llega a fructificar. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. Se marchita cuando se presentan las dificultades y las pruebas. Así dice en Mateo el capítulo 13, en el verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Y en Marcos 4:17 dice, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y lo mismo dice Lucas 8, versículo 13. Satanás es el agente más activo en la primera clase de terreno. Aquí, ¿cuál es el riesgo? Son los sufrimientos, las persecuciones, las pruebas. Yo conozco gente que hizo profesión de fe y que parecía que andaban acercándose de verdad. Y de repente dejaron de asistir, dejaron de venir, los busqué y me dice, no, la familia no está de acuerdo, me han amenazado desconocerme como a hijo, mi esposa me amenaza dejarme. Vienen las pruebas, los sufrimientos. Estas son personas que tuvieron el privilegio de oír la palabra de Dios. La tomaron, la recibieron. El efecto inmediato, ¿qué fue? Gozo. Qué alegría oír algo tan precioso, oír el mensaje del cielo. Pero evidentemente ese gozo era de carácter simplemente emocional. Salido el sol, la prueba, se escandalizaron. La verdad es que aún tenían corazones duros y no corazones quebrantados, humillados y contritos. Son creyentes pro tempore, como dirían en latín, temporalmente, cuya religión depende de sus razonamientos humanos. No tenía raíz en sí. No tenían humedad porque estaban sobre la piedra.
lo que enseña a ser sinceros y no tomar las cosas de Dios con liviandad, amigo mío. No forcemos a profesiones de fe, porque al hacerlo vamos a estar queriendo meter la semilla en la piedra, un corazón que no ha sido quebrantado todavía por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a entenderlo así. Nos falta continuar con la parábola del sembrador.